Buenas tardes, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario de análisis del anteproyecto de reforma del Código Civil peruano, organizado por la Asociación Ius Veritas y el Grupo de Trabajo de Revisión y Mejora del Código Civil. Agradeciendo su gentil asistencia, les detallo la dinámica del presente día. Tendremos 3 mesas programadas por el lapso aproximadamente de 1 hora cada uno. Finalizando la segunda mesa, contaremos con un receso de 15 minutos. Les pido por favor silenciar sus teléfonos celulares para dar inicio a la primera mesa, personas, familia y sucesiones. En dicha mesa serán ponentes las doctoras Emilia Bustamante y Carmen Julia Cabello, con los doctores Max Salazar y Renzo Saavedra. El doctor Max Salazar es abogado por la Universidad de Lima. Cuenta con un posgrado en Derecho Administrativo Económico, especialidad de Servicios Públicos y Regulación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un máster en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Enseñó los cursos de Personas Jurídicas, temas de Derecho Societario, Derecho Mercantil, entre otros. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros de Derecho Especializado y ha participado como ponente en diversas conferencias públicas y privadas. Actualmente es socio principal del estudio Salazar Gallegos y CIA. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a referirme a 2 artículos, en realidad son 5 artículos fundamentales en el anteproyecto que tienen que ver con personas jurídicas, que es la parte en que me tocó participar en el grupo de trabajo. Uno de ellos tiene que ver, es el artículo 76 del código, y de allí es el 93A en adelante, que tiene que ver con el tema de reorganizaciones. Voy a empezar por el principio, por el 76. Como se ve, el artículo 76 está dividido en 3 numerales. El primer numeral reitera la composición actual del articulado del Código Civil. Eso es importante. ¿Por qué? Entiendo que el grupo de trabajo lo que tenía que era, y su labor y su función, era perfeccionar lo que se podía perfeccionar y dejar lo que tenía que dejarse de lo que estuviera bien estructurado dentro del código. No era un grupo de trabajo para construir un nuevo código o para construir nuevas reglas de derecho que no fueran eficientes. El primer numeral ratifica lo que ya decía el código por diferentes cuestiones fundamentales que tienen que ver con lo que ya se había desarrollado a nivel doctrinario dentro del Perú, lo que ya se había desarrollado a nivel jurisprudencial dentro del Perú y lo que se había desarrollado asimismo a nivel de precedentes administrativos sobre el particular, y que entendemos son cuestiones que han calado y que están firmes en la doctrina, en la jurisprudencia y en los precedentes nacionales, ¿no? La existencia, capacidad, régimen, derechos y obligaciones y fines de la persona jurídica no lucrativa se determina por la disposición del presente código de las leyes respectivas. La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación. En este caso, lo que está estableciendo el código son 2 o 3 principios fundamentales. El principio de la especialidad para la construcción de un ente corporativo, en este caso una persona jurídica. En nuestro país tenemos no una ley general de personas jurídicas, sino tenemos diferentes leyes que regulan personas jurídicas conforme a sus tipos. Y esos tipos están regulados por leyes, como decía yo, particulares. Tenemos la ley de la IRL, tenemos la ley general de sociedades, tenemos la ley de cooperativas, tenemos el Código Civil, tenemos otras leyes. Cada una de esas normas regula una persona jurídica estructuralmente diferenciada. Y esas estructuras están basadas justamente en esas leyes. Y esas leyes, cada una de ellas por especialidad, va a determinar cómo es que existen, es decir, cómo es que nacen estas personas jurídicas. Normalmente, según el primer numeral, nos regimos por el sistema de determinaciones normativas, es decir, las personas jurídicas de cada una de estas normas, que también es un tema transversal. Encontramos el mismo principio en las 4 normas, por ejemplo, que yo he enunciado hace un momento, y es que hay que inscribirse en el registro. Entonces, ese es el sistema normativo. Y la segunda parte sumamente importante es que señala
dice, o de las leyes respectivas, dice, por la disposición del presente código o las leyes respectivas. Y es el sistema concesional, y que está aunado también al segundo párrafo donde dice la persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación. Es decir, en nuestro derecho, en nuestro país se reconoce que las personas jurídicas se crean, existen, llegan a vivir, a mantener su existencia dentro de nuestra sociedad, ya sea a través del registro público o a través de una ley de creación. Esto es una cuestión fundamental porque, aunque parezca mentira, muchos operadores jurídicos no lo han entendido de esa manera y existen ciertos precedentes antiguos, no recientes, antiguos, donde esto no estaba muy claro. Pero hoy día entendemos, para el formante doctrinal, para la jurisprudencia, que esto está ya dilucidado. Entonces, ya que esto está dilucidado y que efectivamente las personas jurídicas nacen a través de estos dos sistemas y que hay leyes especiales para cada una de ellas, entonces no tendríamos por qué hacer una modificación sobre estos aspectos, ya que estos aspectos, como decía yo, han sido ampliamente desarrollados a través de todos estos efectos jurídicos que nos traen estas distintas cuestiones. El segundo numeral señala también un principio fundamental que es raro que no haya estado en el código antes, pero que era preciso establecerlo. Dice, la persona jurídica no lucrativa es aquella a la cual está legalmente prohibida la distribución directa o indirecta a sus integrantes de utilidades o excedentes, los que deben aplicarse exclusivamente a la realización de su objeto. Sus integrantes no tienen derecho al valor neto resultante de la liquidación en caso de disolución de la persona jurídica. Perdonen por la lectura rápida, pero entiendo que ustedes pueden ver lo que está en la filmina. Yo lo estoy haciendo rápido, simplemente para no pasarme ningún concepto. Este tema, que resultaba desde un punto de vista doctrinario una obviedad, no lo era a nivel jurisprudencial ni precedentes administrativos. Este tema lo que hace es plasmar ya desde un punto de vista de la normativa el principio de restricción a la distribución, que parece mentira, está plasmado en diversos códigos de la región, en diversas leyes, en el derecho continental, en el common law, y como decía yo, en los códigos de la región, pero no estaba plasmado en nuestro derecho. O sea, no había una norma específica que señalara de manera expresa, contundente y precisa que no se podían distribuir los excedentes respecto a una persona jurídica no lucrativa hacia los socios, los gestores o quienes estuvieran relacionados con ella. Entonces, esta era una cuestión que se ha determinado y que se ha establecido en la ley, no porque se le haya ocurrido, porque sea una novedad absoluta para el legislador y que quieren ponerle algo a la sociedad. Este tema, como digo, es un tema que doctrinariamente no admite discusión y que desde un punto de vista normativo también ha sido y está determinado en leyes de la región y en otros continentes que se rigen más o menos por nuestra misma corriente histórica de derecho. E incluso también en los países del common law. Entonces, esta situación se entiende ya ahora ya nada con el anteproyecto. Y en el tercer numeral, los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas en cuanto les sean aplicables, también es una cuestión que es muy curiosa, pero que se consideró necesaria introducirla en el código y fundamental. Para los memoriosos, la Constitución Política de 1979 tenía un artículo, justamente el artículo 3, coincidente, y existe una serie de derechos fundamentales atribuibles a las personas. Evidentemente, desde un punto de vista doctrinario, se entiende y se entiende claramente que esos derechos serán atribuidos a personas jurídicas en función justamente a su existencia, en su estructura, régimen, capacidad, deberes y derechos, según sean asequibles o no al corporativo. Pero lamentablemente eso llevó a muchas disquisiciones teóricas en sede judicial incluso. Entonces tenemos que hoy día el Tribunal Constitucional ha tenido que señalar en diversas resoluciones, y hay una que complementa todas las demás, respecto a esto mismo. Y si varias veces se ha señalado el Tribunal Constitucional que efectivamente
hay derechos fundamentales que son accesibles a personas jurídicas, también existe una resolución en un expediente puntual donde se ha tenido que hacer una relación sobre estos son los derechos específicos y concretos que son atingentes a personas jurídicas. En realidad estamos retomando una cosa del pasado. Me parece increíble que haya pasado de la Constitución y que ahora la tengamos que imponer a través del Código Civil, pero que también es esencial para la atribución de derechos de las personas jurídicas, entendidas estas como vehículos jurídicos a través de los cuales todos nosotros cumplimos ciertos fines, desarrollamos ciertas actividades lícitas, valiosas, comunes, y que la comunidad en general aprecia. Entonces, eso en cuanto a este artículo. No sé cuánto tiempo tengo ahorita. El 93A, por favor. El 93A tiene una disposición sumamente importante porque corre a 3 artículos más. Son 4 artículos a partir del 93A que regulan una situación. Es así, al contrario de las anteriores que estábamos señalando, que tienen que ver con disposiciones que ya habían sido recogidas por la legislación, que ya habían sido recogidas por legislación paralela, incluso constitucional, o que ya habían sido recogidas por la doctrina, por la jurisprudencia, o sobre las cuales había algún problema que debíamos aclarar y que ahora estaría claramente establecido en el anteproyecto. Esto sí es un tema fundamental que no estaba en ninguna ley y que vino a partir de una confusión establecida por la Ley General de Sociedades. Y uno dice, pero ¿cómo la Ley General de Sociedades viene a traer un tema que puede confundir en personas jurídicas no lucrativas y sobre todo en el Código Civil? Y eso es así porque la Ley General de Sociedades estableció en la segunda parte del artículo 333, que es el primer artículo que regula reorganizaciones, que, según su vigencia, cualquier persona jurídica en el Perú, siempre que la ley no lo prohíba, podía transformarse en una de las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades. Esto fue a partir del 1 de enero de 1998, una norma súper novedosa, porque eso no había aparecido antes. Es más, el tema de reorganizaciones, recordemos, es un tema novedoso incluso a nivel societario. Las organizaciones se regulan recién a partir del siglo XX. Eso no existe antes, ni a nivel doctrinario, ni a nivel jurisprudencial, ni a nivel normativo. En ninguna parte del mundo se empieza a regular recién a inicios del siglo XX y según ciertas secuencias. De hecho, las escisiones en el mundo, que es un tipo de reorganización, recién se empiezan a regular en el mundo entero a partir de la década de los 60, después de la década de los 60. En el Perú, recién en 1998 se empiezan a regular las escisiones. Entonces, este es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque después de la norma, y antes de la norma también, previo a esta norma, en el Perú nunca hubo una reorganización de una persona jurídica no lucrativa si es que no se promulgaba una ley para que eso ocurriera. ¿Sí? Uno puede revisar incluso la ley de reforma agraria y va a encontrar un artículo que regula reorganización de personas jurídicas. Parece curioso, pero efectivamente, la ley de reforma agraria tiene un artículo que regula reorganización de personas jurídicas no lucrativas. Nuevamente, eso es por una ley. Posteriormente, a inicios de los 90, se empiezan a dar una serie de decretos legislativos que también ordenan regulaciones de reorganizaciones de personas jurídicas no lucrativas en entidades lucrativas. Y eso sigue la legislación hasta el año 2001 y podríamos poner varios ejemplos, como por ejemplo las entidades educativas, justamente eso. Las entidades educativas en general, a través de un decreto legislativo del año 96, el 882, permitía que las entidades que sean educativas no lucrativas se constituyeran, se transformaran en sociedades. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la ley de mercado de valores. La Bolsa de Valores de Lima, la bolsa actual, era una asociación al amparo del Código Civil, es decir, al amparo del artículo 80 del Código Civil. Y a partir de una modificación que se hizo, hoy día es una sociedad anónima, pero una modificación legal a la ley de mercado de valores. Lo mismo ocurrió con el club de fútbol en el año 2010 y para los memoriosos también, y etcétera, etcétera, empresas agrarias también. Hay diversos casos en los cuales
La legislación, el legislador creyó pertinente que se dieran ciertas normas para producir estos efectos. Pero en eso la doctrina y la legislación estábamos de acuerdo. Tenía que haber una ley para que esto se produjera. Pero, por sorpresa, en el año 2004, el Tribunal Registral empieza a emitir ciertas resoluciones que permiten que asociaciones, al amparo del Código Civil, la norma que estamos analizando, se puedan transformar en sociedades. ¿Y qué es lo que hace? Simple y llanamente el órgano llamado a resolver, en este caso el Tribunal Registral, lo que dice es que lee el artículo 333 de la Ley General de Sociedades y dice, la norma dice que cuando no está prohibido, y como yo no encuentro ninguna prohibición expresa en ninguna norma que me impida que una asociación se transforme en sociedad, entonces deberíamos revisar la transformación. Y hagámoslo. Y desde esa fecha eso ocurre así. Eso está vigente hasta el día de hoy. Si ustedes quieren transformar una asociación en una sociedad, perfectamente pueden hacerlo y el registro no les va a prohibir esa situación. El problema son triples. Son tres los problemas que genera esas resoluciones del Tribunal Registral y esa doctrina que establece el Tribunal Registral. El primer problema que establece es que el Tribunal Registral está identificando un único factor y dice que es una prohibición expresa para dar lugar a estas transformaciones. Es decir, el Tribunal Registral es el que tiene que dilucidar qué significa el artículo 333, o qué quiso decir el artículo 333 cuando dice que no existe una prohibición. Porque el artículo no lo explica, y el legislador tampoco lo explica. Nos dejan una nebulosa sobre el particular. Y el tribunal dice, no, tiene que ser una prohibición expresa. Y la doctrina consecuente le dice, no es así. Segundo, alrededor del mundo, la regulación de las reorganizaciones, en particular las transformaciones, no funcionan porque haya una prohibición expresa o no. La regla es exactamente al revés. La regla para que exista una reorganización, para que se produzca una reorganización, es que tiene que haber una disposición expresa que me permita hacerlo, no que me prohíba hacerlo. O sea, el tribunal, en corto, el Tribunal Registral lo que hace es irse en contra de toda la doctrina mundial. La resolución del Tribunal Registral lo que hace es desconocer qué es lo que se entiende por reorganización a nivel mundial. Y dice, no, sí, se puede reorganizar personas jurídicas porque no hay una disposición expresa que diga la cuestión contraria. Cuando, si uno lee cualquier libro de derecho societario o de personas jurídicas alrededor del mundo, va a encontrar que la doctrina dice lo contrario. Oye, para que se produzca una reorganización, tiene que haber una ley expresa que lo permita, por una cuestión fundamental. Estás hablando de un acto que no es fruto de la voluntad privada. Yo no creo en personas jurídicas. Justamente el artículo que vimos primero dice que la existencia, la capacidad, los deberes y derechos están distribuidos por ley. Y dijimos que habían dos sistemas. Uno es la inscripción registral y otra es que una ley promulgada cree una persona jurídica. Entonces, ¿cómo yo voy a modificar una ley por voluntad privada o voy a modificar el registro por voluntad privada? Eso no puede hacerse. Si es una concesión pública, es una concesión de carácter público. La personería jurídica la otorga el Estado, no lo otorgan los privados. Eso no ocurre, no puede ocurrir. Eso, que es un tema dado, es un tema que no admite discusión alrededor del mundo, aquí se trastocó y se dijo, no, esto sí se puede hacer porque no hay una ley que prohíba el tema. Y claro, el Tribunal Registral tampoco es que tenía muchas herramientas para valerse para poder dilucidar esta cuestión, porque no existe pues no había una doctrina, no existía una doctrina en la cual nacional, en la cual pudiera fincarse para dilucidar la situación. Entonces, lo que hace el código, lo que hace el anteproyecto, es repasar todas estas cuestiones, repasar diferentes escenarios de reorganizaciones y guiar el acto y el procedimiento reorganizativo de una entidad no lucrativa. No es que diga, prohíbo que se reorganicen las asociaciones, las fundaciones, los comités. No, al contrario, hace una cosa súper novedosa, que era importante tenerla porque hoy día solamente estamos basados en resoluciones del Tribunal Registral.
sino que ordena el camino. Dice, esto se puede hacer efectivamente siempre que existan estos y estos parámetros. Uno, esto creo que ya lo he dicho antes, uno puede estar o no de acuerdo con lo que dice expresamente el texto del anteproyecto, pero de que es un paso sumamente importante y es un avance que era inexistente a nivel normativo y a nivel del formante doctrinario de Perú, lo es. Tampoco existen jurisprudencias sobre el particular, así que este es un avance fundamental que no existía, insisto, en nuestro país hasta la fecha. Entonces, el aporte que hace el anteproyecto en este tema de personas jurídicas, sobre todo de la organización, permite guiar el camino y permite dar luz sobre un tema al que solamente se le había impuesto la carga al Tribunal Registral sobre el particular. Que dicho sea de paso, ha llevado muchísimos temas de personas jurídicas, los ha tenido que resolver sin tener a mano doctrina, jurisprudencia, que le pudiera ayudar a solucionar estos temas. Insisto, el Tribunal Registral no tenía una solución a mano, no tenía herramientas para poder dilucidar esta cuestión. Lo que tenía era que viabilizar un título que le pedían y que había sido apelado, que había llegado en segunda instancia para registro, y tenía que resolver sobre el particular, y resolvió de la mejor manera que pudo. El tercer punto, creo que con esto acabo, si es que ya volé con mi tiempo, me imagino. El tercer punto es que el Tribunal Registral pedía que se liquidara el patrimonio de las asociaciones, lo cual también, a su vez, quiebra el principio esencial de reorganizaciones. Las reorganizaciones de personas jurídicas se rigen por el principio de conservación. El principio de conservación no es de la personalidad, es de patrimonio. Entonces, si yo liquido el patrimonio de una persona jurídica antes de reorganizarla, estoy yendo contra el principio esencial de continuidad de la actividad. Si destruyo eso, entonces estoy destruyendo esencialmente todo el contenido del corporativo, lo cual no tiene mayor sentido para continuar con eso. Y eso no es idea mía tampoco. Esa es una idea también que es transversal a la doctrina sobre el particular, y que incluso esto sí se ha hecho de manifiesto en la doctrina posterior a estas resoluciones. No solamente lo digo yo, se ha dicho en varios documentos por parte de diferentes formatos doctrinarios que lo han puesto de manifiesto, porque es una cuestión evidente. Es una cuestión evidente del principio de personas jurídicas que no se hizo evidente a su vez al momento de esta resolución. Estos eran los dos temas que yo quería mencionar. Si hay tiempo después he tratado alguna consulta, pero dejo ya con las doctoras y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor Max Salazar. Ahora pasaremos con la doctora Emilia Bustamante. Ella es abogada y magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España, doctor en Derecho de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y cumple una labor de docente universitaria y en la Academia de la Magistratura. También cuenta con numerosas publicaciones en obras colectivas y revistas especializadas en el país como en el extranjero. Actualmente se desempeña como vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Puede empezar. Muchas gracias. En primer término, mi agradecimiento a Joseph Veritas por la organización de este evento y asimismo en la persona de Gastón Fernández Cruz, presidente de esta comisión de estudios del anteproyecto de reformas del Código Civil, que tuvo un trabajo permanente, continuo, durante varios meses, que terminó en un documento consolidado con reformas puntuales a determinados artículos del Código Civil. Y espero que nos estén siguiendo en el Face el doctor Gastón Fernández Cruz, a quien les saludo. Bueno, el tema puntual que quiero yo tocar en esta oportunidad es las modificaciones que se están proponiendo a la regulación de la unión de hecho. Y en especial, por cuestiones de la vida, la unión de hecho es un tema que no solamente lo he abordado desde el punto de vista de los comentarios de investigación, los comentarios de jurisprudencia o algún artículo de análisis doctrinario de la unión de hechos, sino también en mi vida de magistrada. Parece mentira, he tenido casos que han estado relacionados con problemas de uniones de hechos, lo cual revela que es un problema social vigente, aun cuando el legislador del Código Civil 36
no lo vio como una necesidad regularlo, no. De hecho, la realidad práctica de la vida cotidiana nos da una muestra de que las familias también se forman por uniones convivenciales. Recuerdo un caso, como magistrada, que quiero compartirles a quienes estén interesados en este tema. Yo recuerdo mucho una señora que se acercó, tenía un tema de amparo pensionario. La señora quería la pensión de viudez, había vivido más de 15 años con su pareja, un señor que estuvo casado y que había formado un hogar en el cual había tenido una niña de 14 años. Lastimosamente, por un problema de salud, el señor murió en el hospital del empleado producto de una penosa enfermedad. Y en su lecho de dolor, el señor le había dejado en un papel un testamento. En un testamento en el cual estaba dejando a la señora su pensión. Ya ustedes, que son estudiantes de Derecho y algunos abogados, obviamente se darán cuenta que ya les anuncié que el señor era casado, ¿no? Y la realidad de la vida era que fallecido el señor, como él no se había divorciado, la viuda había obtenido su pensión de viudez. Y como la niña tenía 14 años, habían logrado darle su pensión de orfandad por ser menor de 14 años, ¿no? Correcto. Y la señora, asesorada por su abogado, había presentado una acción de amparo, sustentando en el testamento, en ese papel arrugado en el cual el señor, con tal vez el mejor muestra de amor, le estaba dejando su pensión. Y ella estaba vehementemente convencida que con este testamento ella podía obtener su pensión de viudez. Y se acercaba a nosotros, la sentencia había venido en primera instancia denegatoria del amparo pensionario, y cuando pide entrevista conmigo me explica todo su problema, y bueno, y ahí voy entendiendo su preocupación y su interés. Y bueno, la señora me decía, muy convencida, mi abogado me dice que con esto puedo tener mi pensión de viudez. Pero señora, su esposo estaba casado, porque ella le llamaba a su esposo. Sí, es verdad, pero yo he demandado nulidad de matrimonio. Entonces, imagínense ustedes, amigos, un problema de formar un hogar, ¿no? Sin haber concluido el primero con un divorcio y haber formado un hogar como pareja, tener una niña, morir, ser pensionista del Estado y tener esta situación en la cual ella decía, pero yo he vivido con él 15 años, ha vivido conmigo, ha muerto conmigo, he formado un hogar. Es más, me daba datos inclusive personales. Me decía que ella había sido muy tirana, muy mala con su esposo. Pero, ¿qué hacemos ante esos casos? ¿No? Ese es uno de tantos casos que tenemos que conocer nosotros. Y bueno, se da el hecho de que ustedes saben, ¿no?, que el Tribunal Constitucional, desde el año 2006, acogió las peticiones de las concubinas que pedían la pensión de viudez por su calidad de concubinas. Y en ese momento, cuando pedían sus amparos de pensión de viudez, el juzgador tenía los límites, que era la ley. Y la ley es de la 2530, la ley 1990, que nos decía que la pensión de viudez era para el cónyuge superfluo, ¿no? Entonces, la realidad era, había vivido muchos años, habían habido hijos o no habían habido hijos, había un proyecto de vida en común, había una formación casi como si fuera un matrimonio, porque de ello se trata el concubinato, una forma de vivir en conjunto que la sociedad lo ve como si fuera la pareja. Nadie distingue si hay partido de matrimonio o no hay partido de matrimonio. Dice la señora de el compromiso del señor, ¿no? O el esposo de la señora o la esposa de la señora, ¿no? Entonces, coloquialmente se asimila que hay una pareja, hay un matrimonio. Pero hay un problema también que se evidencia cuando, bueno, ahora, claro, que Julia, como experta en divorcio, nos va a poder comentar otros temas de divorcio, pero la apertura a la causales divorcio y separación o el transcurso del tiempo permitió una salida para poner fin a esas convivencias que no tenían un punto de formalización como tales, ¿no? Es más, inclusive yo como practicante
despachos judiciales, no estuve tampoco ajena, y a lo mejor alguno también estuvo en esa experiencia, de que no faltaba una persona que se acercaba y preguntaba, ¿cómo puede mi esposo divorciarse de su esposa? ¿No? O sea, uno dice, pero ¿cómo? ¿No pueden hablar juntos? Antes habían las causales pasadas de divorcio, y solamente por causales se podía separar o divorciar, o por la separación convencional. Pero ¿qué pasaba cuando no había ni el acuerdo para separarse? ¿Qué pasaba cuando no había causales para poder acreditarlas? ¿Qué pasaba con esa unión convivencial? ¿Cómo se podía darles estabilidad? Sucedía que generalmente, la mayoría de los casos, al fallecer el conviviente, pues la conviviente se quedaba sin pensión de orfandad como concubina, inclusive sin bienes, porque si los bienes eran del matrimonio, obviamente había ahí un desmedro en su patrimonio económico. Y peor aún, si por ejemplo el concubino lo abandonaba con los niños, se quedaba con los niños y sea. Entonces, había una realidad social, familiar, que hizo que en la Constitución del 79 se regulara por primera vez la unión de hecho, que luego fue también igualmente normada en la Constitución del 93. El Código Civil 84 regula en un solo artículo, como podrán ver de la filmina, la unión de hecho. Ha habido variaciones en estos años que han permitido dar un marco de protección patrimonial familiar. Y atrás de todo esto hay unos valores, que son los valores de promoción a la familia. Porque el concubinato es, en buena cuenta, la forma de constitución de una familia, ¿no? Y no podemos tampoco obligar a los concubinos que se casen, porque si hubieran querido casarse, seguramente que lo hubieran hecho. Pero la realidad de la vida hace que vivan juntos, ¿no es así? Entonces, el legislador peruano no ha estado ajeno a esta realidad social. Pero más de avanzar han sido los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, me permito citar el caso Sofía Vaca, ¿no? Que es la sentencia 9708-2006 PATC de enero del 2007, que por primera vez sanciona el derecho de pensión a favor de una concubina en el decreto ley 2530. El Tribunal Constitucional levanta la restricción en cuanto solamente a la cónyuge supérstite le corresponde la pensión de viudez y le confiere ese derecho a la concubina. Pero siempre y cuando, y lo sabemos todos nosotros, siempre y cuando se trate de una unión de hecho de acuerdo a las características que consagra el artículo 326, ¿no es así? En primer término, que ambos no tengan impedimento matrimonial. La figura de la unión de hecho está pensada en una familia monogámica, hombre y mujer, que tengan libertad de decisión en formar una vida juntos con propósitos comunes e ideales de vida en común en un lugar que se denomina, para la normatividad, el hogar de hecho. Y citando la definición del artículo 326 del Código Civil, el Tribunal Constitucional en 2007 dijo que el conviviente de la señora Sofía Vaca, Mario Cama Miranda, era la persona que tenía a su cargo el mantenimiento del hogar y al fallecimiento de él, ella había sido declarada como integrante de una unión de hecho mediante una sentencia judicial, ¿no? Entonces, al tener reconocido su estatus de concubina, se le reconoció por una sentencia de amparo el derecho pensionario. Y se abrió la puerta a que otros casos similares de convivientes, ¿no?, pudieran acceder a la pensión de viudez en calidad de concubinas supérstites. Y en cuanto al decreto legislativo 19990, que es otro régimen pensionario del régimen privado, tenemos el caso Janet Rosas, que es la sentencia 6572-2006 PATC, que estableció en noviembre del 2007 igual derecho pensionario a favor de la conviviente
que tenga un reconocimiento judicial de unión de hecho. Hasta este momento, ¿qué sucedía? Se ampliaba el derecho pensionario a favor de la comunidad. ¿Y los derechos sucesorios, doctora Bustamante? Bueno, esa ha sido una lucha que se ha logrado años después, en 2013, ¿no? En que se ha reconocido el derecho sucesorio. Si ya se estaba reconociendo por el Tribunal Constitucional la calidad de familia convivencial y el hecho de haber formado una unión de hecho en el cual se había compartido una vida en común, ¿cómo no se le iba a reconocer el derecho a pensión de viudez? Correlativamente se fue ganando el derecho pensionario hereditario. Ahora, ahí no queda todo el tema, porque también, a la par de observar que los procesos judiciales en muchos casos eran largos, tediosos, inclusive se sometía a la conviviente a una disputa legal con la familia de quien fue su fallecido conviviente, y se veían casos de duración de los procesos de uniones de hechos judiciales que podían muy bien durar en promedio 3, 4, 5, yo he visto casos hasta de 8 años y eso es un referente. Se pensó desde la legislación, ¿no?, una vía alternativa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El proceso notarial, ¿no?, de sucesión intestada, de procesos no contenciosos. De tal manera que voluntariamente los concubinos pueden acercarse a un notario presentando determinados requisitos, haciendo la publicidad de ley, ¿no? De tal manera que si los concubinos desean establecer su situación convivencial, que es voluntaria, que es decidida en común por ellos, y a efectos de que si algo les pasara a alguno de ambos, de ellos, una muerte, no quedase desprotegido el otro en relación a los bienes adquiridos, pues la declaración notarial de unión de hecho es un respaldo y una garantía de la cautela de los bienes que se adquieran en la convivencia, ¿no? Obviamente, ya ustedes imaginarán, los procesos judiciales de uniones de hecho pues implicaban toda una probanza de diferentes medios, por los cuales se tenía que acreditar haber compartido vivencia común, haber vivido en un hogar, en un sitio especial, en un hogar convivencial, o hogar de hecho, como dice la Constitución, el haber formado un patrimonio, si es que habían formado un patrimonio ambos, un negocio, un mercado, una tienda, ¿no? Entonces, y muchas veces ocurría de que la probanza de la unión de hecho a veces no era digamos, lo más asequible, porque los papeles, los recibos, a veces no los guardamos, ¿no es así? Entonces, hacer esas probanzas es toda una situación, y mucho más cuando se enfrentan, por ejemplo, intereses familiares, ¿no? Por ejemplo, familiares de alguno de los convivientes. Entonces, el proceso judicial en sí siempre tiene sus dificultades y complicaciones. Entonces, la tutela familiar, pensionaria, sucesoria de la unión de hecho ha ido avanzando porque atrás hay una realidad social familiar, y esa es la preocupación de la legislación. Y nosotros, en el subgrupo de trabajo que tuvimos oportunidad de coordinar bajo el ojo, ¿no?, visionario de Carmen Julia Cabello, en su grupo de familia, discutimos esta regulación, ¿no? Más aún porque el mandato de la Comisión de Anteproyecto de Reforma del Código Civil establecía que nuestras atribuciones eran proponer reformas puntuales, ¿no?, para efecto de viabilizar una mejor tutela de las instituciones en el libro de familia. Y en esa medida, como ustedes verán de la diapositiva puesta del anteproyecto de reforma que se ha propuesto como insumo por esta Comisión de Estudio de Anteproyecto del Código Civil, se ha hecho una acotación en el primer párrafo, ¿no?, que cuando se dice la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial
sin que haya unión de hecho inscrita por alguno de ellos para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que sujeta a regímenes gananciales en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos, ¿no? Entonces, bueno, está bien, que no tengan impedimento, que sean hombre y mujer, que convivan mínimo 2 años, pero que asimismo, ¿no? Así como no tengan impedimento matrimonial, pues no tengan una unión de hecho inscrita, ¿no? Porque si no estaríamos favoreciendo también la afectación de otras uniones de hecho inscritas en registros públicos, ¿no? Para esto hay que hacer la acotación de que la ley de procedimiento notarial de procesos no contenciosos estableció expresamente un aporte, ¿no? Mucho mejor que el régimen de los matrimonios, ¿no? La posibilidad de que los clientes acudan al notario a declarar su unión de hecho y tengan un acta notarial de reconocimiento de unión de hecho, ha posibilitado también que en registros públicos se elabore un índice de uniones de hecho a nivel nacional, de tal manera que en registros públicos la unión de hecho tiene un mejor sistema informatizado a nivel nacional de registro de uniones de hecho, de tal manera que cuando uno quiere inscribir la unión de hecho en Lima o en Amazonas, el registrador público revisa el índice nacional y puede tachar la inscripción si es que hay una unión de hecho inscrita de alguno de las personas, ¿no? A diferencia de los matrimonios, que en el matrimonio todavía no se ha llegado a ese nivel de avanzada. Ojalá algún día se fuera un régimen unificado y haríamos un gran avance, ¿no? Entonces, ya existiendo esta unión de hecho inscrita en registros, ¿no? Evidentemente también, así como para formar una unión de hecho tiene que estar libre de impedimento matrimonial, porque obviamente la idea es cautelar los derechos de esta base familiar. Evidentemente también se requiere que uno de los concubinos no tenga una unión de hecho escrita, ¿no? Si no, imagínense, estaríamos afectando la unión de hecho. Entonces esta propuesta se incorporó en el grupo de trabajo y nos parece que es muy buena, ¿no? Es positiva. Otra propuesta que asimiló el grupo de trabajo de familia fue en relación a los medios de prueba, ¿no? La redacción original, como ustedes podrán ver de la pizarra, tal como Max sugirió que ustedes lean la pizarra, ¿no? Bueno, establecía el principio de la prueba escrita. Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué cerrar el medio de prueba escrita? Por ello se incorporó con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, ¿no? De tal manera que esto no quede solamente cerrado a la prueba escrita. Ejemplos se darán en la vida cotidiana. Tampoco no podemos ser muy estrictos en dar ejemplos pasados, porque la vida familiar, la vida convivencial tiene diferentes especificaciones y particularidades probatorias, ¿no? Se repitió la incorporación de lo que se estableció en la ley 3007, el año 2013, sobre los efectos sucesorios, y ahí no ha habido ninguna variación en el párrafo tercero de la propuesta, que ustedes pueden leer en la columna del lado derecho de la diapositiva, ¿no es así? Y en relación a la separación de patrimonios, sí nos pareció importante en su grupo de familia incorporar la posibilidad de que los concubinos, ¿no?, puedan voluntariamente disponer un cambio de régimen patrimonial, porque la norma original establecía que se le aplicaba el régimen de sociedades gananciales en lo que fuera pertinente. Y dijimos, bueno, pero si ambos se ponen de acuerdo y quieren optar por una separación de patrimonios, y en la medida que estamos hablando también de una forma de familia, como lo es la familia matrimonial, incorporémoslo. Y por ello, en el artículo 326A se señala, constituida la unión de hecho, cabe acordar la separación de patrimonios formalizada ante el notario e inscrita en el registro personal. Ese es el presupuesto. Procede la sustitución del régimen patrimonial de la unión de hecho para que surta efecto ante terceros, se debe inscribir en el registro personal. En este sentido, la operación de la inscripción registral no va a haber ningún problema, porque como ya les comentaba,
registros públicos ha actuado a tono con la expresión del acta notarial de unión de hecho, y todo el sistema registral está excelentemente muy bien armado. Pero así como todo comienza, también algunas cosas terminan, ¿no es así? Así como hubo amor en un momento determinado, también el amor termina. Y entonces, así como voluntariamente deciden un hombre y una mujer formar un hogar, convivencial, compartir propósitos comunes, fijar un sitio de residencia y vivir como si fuera un matrimonio con base, con hijos o sin hijos, un hogar, pues también termina la unión de hecho, ¿no es así? Y la norma madre del 326 establecía que la unión de hecho terminaba por muerte, ausencia cuando había la ausencia física de uno del concubino, por mutuo acuerdo, que digamos es el modo más pacífico del término de unión de hecho, y bueno, comúnmente la decisión unilateral, ¿no? Que se da tanto también en los matrimonios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa unión de hecho inscrita en registros? ¿No? ¿Qué pasa con esa unión de hecho inscrita en registros? ¿Qué tan vinculante es la unión de hecho que está inscrita en registros? ¿Qué pasa si los dos están con su acta notarial, han inscrito en registros su unión de hecho? Un día se va el amor, ¿no es así? Conoce a otra persona, chabuquita no es, por si acaso, ¿no? Ya que está hoy es un referente chabuquita, ¿no? Ya, y bueno, no sabían los chicos, pero yo les contaré de los expedientes judiciales que he tenido oportunidad de revisar, más abandono unilateral se ha dado por parte de los concubinos varones. Por eso el ejemplo chabuquita, por si acaso más. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen unión de hecho inscrita a registros? Se va el amor, se muda, se va también físicamente, ¿ya? Pero habría abandono o decisión unilateral, pero el registro está inscrita la unión de hecho. ¿Qué pasa? ¿Y qué sucede si en unos meses, en un tiempo determinado, se enamoró de chabuquita y se casó civilmente chabuquita? Entonces, ese tema lo discutimos en el grupo de trabajo de familia, ¿no? Y por ello se incorporó como un supuesto más de unión de hecho el matrimonio civil celebrado por alguno de los miembros en fecha posterior a la inscripción registral de la unión de hecho. ¿Por qué? Es una situación ya concreta. La unión de hecho es esa unión voluntaria, decidida, de vivir en pareja. Vivimos porque queremos los dos. Y claro, a mí me gustaría mucho que esas uniones fueran siempre para toda la vida, pero la realidad de la vida también muestra que pasan problemas. Entonces, si ocurriera un matrimonio civil de alguno de ellos, pues obviamente la consecuencia lógica es que ya no hay unión de hecho, ¿no? Entonces, esta figura se incorpora como un supuesto de extinción de unión de hecho, ¿no? Además, también, bueno, pues se estableció una precisión, ¿no? En cuanto cuando la unión de hecho terminara por decisión unilateral, que el juez podía conceder la elección del abandonado, igual como decía el texto original, una cantidad de dinero por concepto de compensación o una pensión de alimentos. Porque claro, se entiende que siempre hay alguien que está desprotegido, ¿no? Y siempre encontraremos en el libro de familia, como en las sucesiones, unos valores y unos principios de protección humana. Y por ello se complementó esta redacción con esta propuesta puntual, ¿no? De darle los derechos que le correspondan de conformidad al régimen de sociedades gananciales, salvo que se hubiera adoptado el régimen de separación de patrimonios, ¿no? Porque si fuera así ya no habría nada que liquidar o dividir o asignar o finiquitar una sociedad de ganancias, ¿no? Entonces, en esa medida a mí me interesó comentarles a ustedes al foro de Ius et Veritas estos aportes puntuales, ¿no? Que están pensados en fortalecer siempre una institución vital que implica una forma de familia
y que, contrariamente a lo que el maestro Cornejo Chávez aspiraba, que algún día se extinguiera esta forma de unión convivencial, pues es una realidad, existe, y tenemos nosotros una incidencia representativa de uniones convivenciales. Habría mucho más que hablar sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, esto se ve, es pan de cada día en las prestaciones de seguridad social. Cada año hay un incremento de concubinos declarados. ¿De quién, doctora Bustamante, me dirá alguno de ustedes? De cualquier persona que es dependiente de un trabajo. Los que trabajan como obreros en construcción civil tienen que declarar sus convivientes. Cada niño que nace no nace sin papá ni mamá, ¿no? Nacen de un hogar familiar o de un hogar convivencial. Entonces es una realidad latente, humana, familiar. Y nosotros, yo estoy convencida que este aporte mínimo, tal vez puntual que hicimos en el seno del subgrupo de familia, es importante considerar. Y por ello saludo a Joseph Veritas, al doctor Gastón Fernández Cruz, por poner en mesa de debate, porque ese es el objeto de un anteproyecto, dar a conocerlo para el efecto de generar, ¿no?, una receptividad y un aporte. Critique o no, pero es una realidad. Y si hay aportes mejores que puedan complementar esta figura de unión convivencial, bienvenido sea por la familia que está atrás. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Bustamante. Ahora, para seguir con la programación, invitamos a la doctora Carmen Julia Cabello a dar su ponencia. Ella es doctora en Derecho, abogada por esta casa de estudios. En el 2008, la Academia de la Magistratura le otorgó un reconocimiento de honor al mérito por la más alta calificación del 9º curso de preparación para el ascenso en la carrera judicial y fiscal. Asimismo, ejerce la docencia universitaria en esta casa de estudios también y es profesora en las especialidades de Derecho de Familia y de la Niñez, de Derecho Civil y temas de Derecho Internacional Privado. Es miembro ordinario de la sección de Derecho del Instituto Ribagüero de la PUC, autora de diversos libros y artículos en Derecho de Familia y Derecho Internacional Privado. Actualmente se desempeña como jueza suprema provisional de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República desde el 2013. Bueno. Sí. Gracias. Buenas noches, queridos colegas, amigos, queridos chicos y chicas. Bueno, en primer término agradecer a los organizadores de esta importante actividad, Joseph Veritas. También queremos un saludo para nuestro amigo Gastón. Estamos acá, por propiciar este espacio de difusión, primero de las propuestas, de este esfuerzo diversificado en todas las materias del Código Civil, que se pone precisamente en exhibición para vuestro comentario, reflexión, crítica, como lo ha dicho Emilia, que va a nutrir este camino necesario de transformación de este importante código, que es el Código Civil. Bien, el tema que les traemos, que me corresponde traerles esta noche, es muy puntual. Es el divorcio, remedio en la propuesta de reforma del Código Civil, como ustedes lo ven aquí. Por el tiempo vamos a abordar un instituto. Yo he elegido este, porque como lo ha señalado acá nuestra amiga Emilia, es cierto, lo maravilloso está en la unión de pareja, en la libre elección de la forma de constituir mi familia, ¿no?, en el ejercicio de mi autonomía, la voluntad, pero los problemas vienen precisamente cuando empiezan las incomprensiones y los conflictos. Y el divorcio ha sido y es un instituto sumamente, crítico. Crítico por los que lo viven y crítico por los que no lo viven. Es más, reconozcamos de que desde la perspectiva de visión familiar, en los antecedentes de nuestros tratamientos legislativos,
al identificar a la familia con el matrimonio, el divorcio ha sido una herramienta disuasiva. Por eso hemos tenido una alta tradición de divorcio sancionador, porque la regla era el mantenimiento del vínculo y la excepción, su disolución. Y ello, por supuesto, con todas sus colaterales. El fortalecimiento de la filiación matrimonial versus, ¿no?, un camino muy disuasivo de filiación extramatrimonial. Ustedes ¿no?, ya han revisado todos los cambios. Es recién a partir del año 99 que se introduce el tema de la evidencia biológica y, bueno, los sucesivos cambios que han habido para favorecer la filiación extramatrimonial. Pero nosotros hemos vivido y desde jueces, yo recuerdo cuando ingresé a la sala de familia en el año 96, le estoy revelando demasiada información, ¿no? Ya nosotros veíamos el esfuerzo de la judicatura, por ejemplo, para señalar que estas causales previstas en el artículo 402 para la declaración judicial de paternidad no podían ser consideradas números clausus. Y hay que ser honestos. Así como se ha hablado del esfuerzo que ha hecho el TC para todo este cambio de visión en materia de la unión concubinaria, en el caso de la judicatura ordinaria y de familia, también ha habido todo un abrir caminos. Por ejemplo, ¿qué pasaba con la filiación de los niños y niñas nacidos en relaciones eventuales, que no estaban previstas, entre comillas, en las causales señaladas en el código? Y la judicatura, a partir de una visión constitucional y de promoción y defensa de los derechos fundamentales como el derecho a la identidad, desde los 80s trabajó incesantemente por abrir este espacio, que luego se legisló, como vemos, ¿no? Es desde estos escenarios de la aplicación en la realidad del derecho que se abren caminos para las reformas legislativas. Bueno, y eso es lo que pasa ahora, lo que yo quiero compartir con ustedes con el tema del divorcio. Si vemos, aquí yo les he traído cuadritos, ¿no? Para poder reflexionar sobre el divorcio desde su incidencia y realidad en el Perú. El sistema divorcista peruano se caracteriza por la naturaleza de sus causales. Tiene causales subjetivas, vamos a llamarles para un mayor entendimiento, causales sancionadoras, inculpatorias, persecutorias, ¿ah?, en donde yo tengo que identificar a un culpable y por supuesto proteger a un inocente. Estas causales subjetivas las tenemos. Tenemos el acuerdo. Tenemos causales objetivas, como la separación de hecho. E incluso nos preguntamos si tenemos divorcio quiebre, vale decir, con la imposibilidad de hacer bien común. Si nosotros con esta descripción la tratamos de sumillar, podríamos decir que tenemos un mixing de causales. Tenemos un divorcio sancionador y un divorcio remedio, con características totalmente diferentes y con efectos distintos, que incluso nos lleva en el ejercicio de la judicatura a tener ciertas incomprensiones. Por ejemplo, hay criterios judiciales que señalan que si se ha planteado un divorcio inculpatorio y se ha reconvenido un divorcio remedio, tipo separación de hecho, yo no me puedo pronunciar por la separación de hecho
porque ya se ha dado el divorcio sancionado. Entonces, ¿qué les quiero plantear con este tema? De que la construcción que se ha hecho por parches, porque nosotros tenemos, a partir del Código Civil del 36, un tratamiento de un divorcio sancionador que continuó con el Código Civil del 84. Estas reformas, sobre todo a partir del año 2000, han generado que hayan tratamientos por parches, que confunden no solamente la aplicación del derecho, sino a los usuarios, que son las familias. Entonces, podemos sostener que si ustedes ahora, en cualquier momento o en su curso de familia, revisan el artículo 333, van a encontrar causales de diferente naturaleza. Bueno, también podemos hablar que es un sistema mixto porque ya la exclusividad que tenía el órgano jurisdiccional para la declaración del divorcio ya no es tal, y compartimos ello con los notarios y las municipalidades en el caso de las separaciones convencionales y divorcios ulteriores. Como lo señalaba Emilia, en las relaciones familiares jóvenes, y les hablan dos juezas, es el espacio donde debe promoverse la no judicialización de sus problemas. ¿Por qué? Porque, disculpen, en estos procesos ni el que gana. Ambas partes pierden. Y no solo las partes, sino los involucrados en la temática. Porque aquí hay un desgaste de todo orden. Económico en principio, pero también ¿de qué otra naturaleza? Emocional. El desgaste, el deterioro, el daño que pueden hacerse al interior de la familia, sus integrantes, por efecto de los procesos judiciales, yo diría, en muchos casos es irreversible. Y es irreversible cuanto más temprana es el impacto de estas relaciones. No, ustedes los muchachos, ¿cómo le dicen ahora? Las relaciones no ensañosas. Relaciones tóxicas. Sí, porque tengo dos hijos. Esas relaciones tóxicas. Exactamente. Entonces, visto, ¿no?, de entrada, ¿cuál es nuestra situación? Tóxica. En el grupo de trabajo que teníamos, porque así se llamó, Grupo de Revisión y Mejoras del Código Civil, como lo señaló nuestra colega Emilia, eran reformas puntuales, porque no era hacer un nuevo código, porque eso hubiera sido maravilloso, ¿no? Entonces teníamos esa atadura de que hay que hacerlo imprescindible, porque no se trata de hacer un nuevo. Bueno, en ese aspecto les presento estos cambios. Partiendo de que debemos evitar los litigios o los litigios más lesivos, que son los de divorcio-sanción. La decisión en conjunto fue la de fortalecer el divorcio remedio y, disculpen, agarrar una tijera y excluir el divorcio sanción. Y proponer en esos términos de fortalecer el divorcio remedio, que está dado, como ustedes saben, dos vertientes, ¿no? El acuerdo de voluntades, que es una modalidad de divorcio remedio,
y la otra modalidad, que son causales objetivas. En ese entendido se han propuesto 3 causales, ¿no? Cuando se verifiquen los hechos atribuibles a uno o ambos cónyuges que hagan intolerable la convivencia de estos o que ocasionen un grave perjuicio al desarrollo y bienestar de los hijos, un divorcio quiebre. La separación, de hecho, de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años, entonces ya no se ha diferenciado 2 o 4 años. Y en el caso del acuerdo, ¿no?, se ha señalado que solo es necesario que transcurra 1 año de la celebración del matrimonio. Se han simplificado las causales, se han reducido los requisitos, pero tampoco fuimos tan audaces para seguir un referente muy interesante, como lo vamos a ver después, como es las reformas que ha hecho el Código Civil y Comercial de Argentina, ¿no?, que van en la línea del divorcio causado, ¿no? Entonces no hemos hecho propuestas al estilo español, ni al mexicano, ni al argentino. Entonces, tal vez el ratio de ello era que precisamente lo que nosotros queríamos era primero ordenar el tratamiento de este instituto, evitar su alta litigiosidad a partir de nuestras relaciones, de la tradición de causales inculpatorias, y más bien propiciar espacios para que los cónyuges puedan lograr entendimientos. Lo que no pasa si el divorcio es unilateral, porque en el divorcio unilateral, por ejemplo, al estilo español, pasan 3 meses que estoy casada y yo voy y digo, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Y mi propuesta es esta. La otra persona ya no puede cuestionar el divorcio, podrá cuestionar la propuesta, ¿no? Entonces, un poquito fue eso, pues les explicamos, que hemos tratado de, esa fue nuestra opción. Por supuesto, como también queríamos fortalecer el tema del divorcio convencional, se mantienen las posiciones, ¿no?, de la declaración de divorcio judicial, notarial y administrativo, cuando tiene, ¿no?, como antecedente el acuerdo. Bien. El siguiente. Este es un tema interesante que fue recogido del Código Civil y Comercial de Argentina, que les digo, habla del divorcio incausado, pero tratamos de extraer elementos que nos pudieran servir a la propuesta del tipo de causal remedio que se estaba proponiendo. Les digo esto porque hay divorcios incausados, como en México, que no tienen este tratamiento y que sí nos garantiza lo que hemos dicho, la búsqueda de que los cónyuges regulen su relación. Porque lo más terrible que ocurre actualmente en los divorcios es que quien termina regulando la vida de esa familia somos nosotros. Porque como no hay acuerdo, allá le decimos, hasta para las... nosotros seguimos llamando visitas, ¿no? Como seguimos llamando patria potestad a lo que, bueno, ahora ya se llama comunicación, etc. Pero le seguimos diciendo que el primer y el tercer sábado, ¿no?, de tal a tal hora, puede ir a recogerlo y puede visitarlo el martes y jueves. Por Dios mío, ¿ese martes y jueves será el ideal? ¿O es el formato, ¿no? Como dicen ahora, el protocolo, ¿no?, que pueda ser mejor aplicado a esa situación concreta. Entonces, a partir de esa experiencia, por eso, ¿no?, nos pareció muy interesante tomar el tema de las propuestas reguladoras de carácter imperativo, porque aquí se dice, bueno, tú quieres demandar el divorcio por cualquiera de estas 3 causales que en realidad son amplias. Entonces, bueno, preparas tu demanda e incluyes cuál va a ser tu propuesta reguladora.
Propuesta reguladora que debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda. Entonces ya no la estamos sorteando como ahora, si eres perjudicado, te quedas con la casa, te quedas con una indemnización, etc. La distribución de los bienes, los eventuales compensaciones económicas, y en eso va a ser la tercera imagen, porque queremos trabajarlo bien el tema de, para que no se nos presente el 345A, ¿no?, que ha dado lugar. Ustedes saben que nosotros en materia de divorcio tenemos hasta un pleno, miren, un pleno casatorio de hace bastantes años. Y no obstante, ese esfuerzo de haberse sentado, ¿no?, en la Corte Suprema a debatir el tema del divorcio y la separación de hechos, no obstante todo eso, los problemas siguen. ¿Por qué? ¿No? Es alimentos, es pensión compensatoria, es indemnización, no es indemnización, en fin, toda esa discusión tenemos ya que allanarla. Entonces, hay que ver si va a haber compensación económica, que no es pensión de alimentos. Hay que ver si eventualmente alguien se siente perjudicado, dañado. Bueno, caramba, puede tener una indemnización, pero definamos los ámbitos. Entonces, en esta propuesta, quien quiere divorciarse, dice, bueno, yo me quiero divorciar por esto, pero estos aspectos que me vinculan con mi cónyuge y con mis hijos, mi propuesta es esta. Entonces, el juez va a evaluar la propuesta en la audiencia y resolverá observando el interés familiar. Esa propuesta, por supuesto, tiene que ser materia de comentario, de oposición o de concertación por la otra parte. Bien. Aquí también estamos incorporando el tema de un tratamiento unificado al divorcio y a la separación de cuerpos en relación a la responsabilidad parental en los alimentos. Porque, como comprenderán, el cuadro de divorcio sanción y de divorcio remedio nos llevaban a dos tratamientos diferentes. Recordemos que el cónyuge culpable normalmente podía ser afectado con la suspensión de la patria potestad, mientras que en el caso del divorcio remedio no es así. Ambos cónyuges ejercen la patria potestad. Me faltan 5 minutos. Ya. Ejercen la patria potestad, entonces voy a acelerar. Ejercen la patria potestad y se define quién de ellos, o si ambos, van a ejercer la tenencia bajo un régimen de tenencia compartida. Entonces, esto ya se supera y se trabaja desde una sola óptica. Entonces, se fija un régimen concerniente al ejercicio de la responsabilidad parental y de esa forma ya vamos superando el tratamiento de la patria potestad romana. Un poquito lesiva. Y estamos hablando más bien en términos más modernos, más integradores de la responsabilidad parental, ¿no? Se habla también del régimen de comunicación y ya no del régimen de visitas. Y ustedes más que nadie saben que en la modernidad se ha empleado totalmente y que facilita efectivamente un derecho fundamental, que es el del desarrollo integral de los niños y adolescentes a partir del contacto con el padre o madre con el cual no cohabitan, ¿no? En ese sentido, la propuesta reguladora va a impedir lo que hacemos ahora. Martes, jueves, sábado, Navidad uno, Año Nuevo el otro, y en los años bisiestros, ¿no? No sé, el 29 de febrero lo pasarán con. Muy bien. Luego, el tema de la regulación excepcional de la obligación alimentaria entre excónyuges se mantiene, porque sabemos que ahora también cesa la obligación alimentaria, pero se incluyen algunas excepciones, ¿no? Y se deja en amplia libertad el tema del divorcio convencional. Quiero pasar, por razones de tiempo, a la siguiente imagen, antes de que esto es lo más relevante, me parece, que es el tema de la compensación del cónyuge, ¿no?
del cónyuge perjudicado. Entonces, aquí ya se define que el tema de la compensación económica no es una indemnización, es un efecto compensatorio por razón del divorcio. No es porque yo sea malo o bueno. ¿Qué ocurre si alguien recibe prestaciones de salud porque por ser cónyuge tiene el hospital de policía? Y cuando deje de ser cónyuge, ¿el hospital de policía la va a atender? No, pues. Entonces, el hecho del divorcio me está generando una afectación, un desequilibrio. Entonces, para eso, y así podemos verlo en diferentes órdenes. Entonces, esta compensación está prevista para nivelar ese desequilibrio. Por lo tanto, ¿es eterna? No. Es para que yo pueda tener un tiempo para tomar un seguro, para insertarme laboralmente, etc. ¿No? Entonces, en esos términos está pensada la compensación. ¿No? Por eso, puede pagarse el dinero o usufructo de determinados bienes, de cualquier modo, que acuerden las partes. Entonces, puede ser una sola prestación, puede ser una renta por determinado tiempo y excepcionalmente por plazo determinado. Acá también se señalan, yo les voy a dejar las imágenes, los criterios para su determinación. Algunos los recoge el Pleno, pero el Pleno llega un momento en que habla más bien del cónyuge inocente, en otros términos, ¿no? Del que se quedó solo por efectos de la separación de hecho y ha sufrido mucho criando a sus hijos, etc., etc. Cuando eso no es la base para una compensación económica, que es fundamentalmente objetiva, por efecto, insistimos, ¿de qué? No de la causal, sino ¿de qué? Del fenecimiento del vínculo matrimonial, de ese divorcio que puedo no haberlo querido, no lo quiero, me lo imponen, pero me tienen que compensar para poder yo insertarme adecuadamente a mi nueva etapa de vida. Bien, en la última imagen vamos a trabajar una eventual indemnización, porque también tenemos que darle derecho a la gente que puede sentirse afectada gravemente, que ha sufrido, que ha tenido que estar acudir a terapias, etc. Entonces, eso también será materia de probanza en el ámbito que le corresponde. Y se le da un plazo para que lo pueda hacer, ¿no? Luego, hasta después de su divorcio, ¿no? Y para terminar, digamos, de facilitar el tema del divorcio, como no van a ser causales inculpatorias, en donde yo no tengo que estar persiguiendo a un culpable y también probando la inocencia del inocente, que es la lógica del divorcio sancionador, ya no es necesario la consulta de la sentencia de divorcio. Bien, esta es la propuesta regulatoria del divorcio, como insisto, en la búsqueda de tratar en un momento altamente conflictivo al interior de la familia matrimonial, de que ésta pueda encontrar una autocomposición y vías menos dañosas y, diríamos, dignas de resolver sus conflictos, a fin de favorecer no solo el desarrollo de los exmiembros de la pareja, sino la salud, está muy de moda eso, ¿no? La salud no solo emocional del grupo familiar que sufre este contexto de anomia en la relación que lo sufre. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a los doctores y a las doctoras por sus excelentes ponencias y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Aplausos, por favor. Gracias a ustedes.